Buenas noches, alumnos. He podido observar algunos trabajos prácticos de las primeras alumnos que me están mandando el práctico número 6 y vi errores repetidos en casi todos los prácticos. He notado de que no han sabido diferenciar una unión de otra y entonces yo les sugiero dos situaciones. La primera es que de toda la parte teórica que ustedes tienen, hagan un resumen, un diagrama de árbol, eh, un- un- unas ideas principales y una secundaria sobre toda la teoría. Resumen quiere decir poner los puntos principales y diagrama de árbol hacer con flechas las uniones de los conceptos y de las palabras clave. Luego de eso lo comparan con los videos que ustedes han recibido, que fueron dos de uniones químicas, y intentan hacer solo esas uniones y las comparan si están bien o mal. En la guía número 6 tiene dos cuerpos. En el primer cuerpo dice guía de estudio. Cuando ustedes dicen guía de estudio, son preguntas teóricas, que las respuestas están en la teoría. Así que si ustedes hacen el resumen, estas preguntas las contestan fáciles, digamos. Cuando dice actividades de aplicación, se entiende que estas respuestas teóricas que ustedes reafirman los conceptos en estas preguntas deben aplicarla en ejercicio. Y eso es lo que dicen todos los puntos a seguir. En los dos primeros es desarrollar la unión química, decir qué unión química es. Una vez que ustedes ya tengan identificada la unión química, la ponen en forma electrónica. Porque acá, por ejemplo, en el ejercicio número 1 están las fórmulas moleculares. Entonces deben desarrollar esa unión de esa fórmula molecular, identificar qué tipo de unión es y a continuación escribir electrónicamente. Ese es del punto 1. En el punto 2 dice, explique cómo realiza las siguientes uniones químicas. Y en el punto 1 dice azufre y potasio. Ustedes ya tienen que aprender a diferenciar los elementos y a leerlos según los símbolos. Recuerdan que yo les había dicho que en la tabla periódica a la vuelta ponen el nombre y al ladito el símbolo. Entonces así se van a guiar. ¿Qué significa la S, que viene de azufre, y la K es de potasio? Bueno, y acá le ponen el nombre. Ustedes no importa si no se la saben el nombre de la fórmula. Eso no se va a tomar en el parcial porque ustedes no tienen que saber todas las uniones, todas las ecuaciones químicas. Pero sí identifican, por ejemplo, cuando es un subíndice y cuando es un coeficiente. Vuelvo a explicar eso y vamos a hacer algunos ejercicios de este práctico. Por ejemplo, si yo tengo agua, la molécula de agua, esta es la molécula de agua. Este numerito que está acá abajo, como este, que ustedes saben que no se escribe el 1 en química, ese se llaman subíndices. Estos subíndices a mí me indican cuántos átomos tiene la molécula de agua. Este es una molécula de agua. Entonces, molécula de agua. Si entonces tengo el 2 debajo del hidrógeno, esto me quiere decir que esta molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y acá el 1 me indica un átomo de oxígeno. Eso me quiere decir. Entonces estos subíndices me indican la cantidad de átomos. Y por ejemplo, si hubiera 2 acá, me dice que hay 2 moléculas de agua. Si hay 2 moléculas de agua, entonces yo acá les pongo acá abajo, por ejemplo, dice 2 moléculas de agua. Y borremos esta para que no se confunda. Si dice 2 moléculas de agua, entonces voy a tener 2 por 2, hago 2 del coeficiente. Este es el coeficiente. Y 2 del subíndice.
Entonces multiplico coeficiente por subíndice. Y eso me va a decir cuántos átomos tiene 2 moléculas de agua. Entonces digo 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, y 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Fíjense en que se duplican la cantidad de átomos. Eso es lo que tienen que aprender a leer de una fórmula molecular. Esto es lo que ustedes conocen como fórmula molecular. ¿Sí? Entonces, si me dice de agua, la fórmula molecular, dice que yo la desarrolle. Primero. Segundo, que identifique qué unión es. Y tercero, que la escriba en forma electrónica. Entonces, primero tengo que dibujar cuántos átomos hay de hidrógeno. De hidrógeno tengo 2 de hidrógeno. ¿Y cuánto de oxígeno me dice? 1. Entonces me voy a la tabla periódica. En la tabla periódica, no la tengo acá, acá está. La tabla periódica, fíjense, dice oxígeno y el hidrógeno. Entonces voy y lo identifico. Oxígeno está en el grupo 5, periodo 2. ¿Cuántos átomos tiene en la última? En la última órbita tiene 6. Hidrógeno, ¿cuánto tiene en la última órbita? 1. Entonces lo represento. Hidrógeno tiene un átomo. Vamos a dibujar con un circulito. Y oxígeno dice que tiene 6 moléculas de agua. Yo les había enseñado de que aquel átomo que tenía más electrones en la última órbita o se encontraba cerca de los gases raros, porque la tabla periódica empieza de izquierda a derecha, recuerden eso, es más electrónicamente más negativo, o sea que es más fuerte que el hidrógeno. El hidrógeno es débil, es muy débil, porque tiene un solo electrón frente a 6 de oxígeno. Y además, hidrógeno, acuérdense que es un metal. Entonces, cede el único electrón que tiene para transformarse en unión catión. ¿Y qué carga tiene? Positiva. Y el oxígeno es un no metal que gana electrones y se transforma en unión anión de carga negativa. Eso es lo que tienen que tener claro ustedes. Entonces, ¿qué dice la teoría? Cuando se une un metal con un no metal, la unión es iónica, siempre. ¿Sí? Entonces, aquí oxígeno va a traer un electrón, que es el único que tiene hidrógeno, para poder completar la ley del octeto. Pero fíjense en que 6 más 1 es 7. Entonces, oxígeno va a necesitar otro hidrógeno que tenga otro átomo, otro electrón en su última órbita, para que 6 más 2 sean 8. Entonces, así como oxígeno atrae los 2 electrones de hidrógeno. Y entonces, esta está la fórmula ahí desarrollada. Y ahora la vamos a escribir en forma electrónica. ¿Cómo vamos a poner? Hidrógeno entre corchetes y oxígeno entre corchetes. ¿Estamos hasta ahí? Oxígeno, habían dicho que él ganaba electrones. ¿Cuántos electrones ganados? Cuento 1 y 2. Y pongo el 2 acá. Ahora, oxígeno dice que se transforma en un ion anión. ¿Y qué carga habíamos dicho que tiene? Negativo.
Entonces pongo menos 2. ¿Sí? Hidrógeno. Vamos a ver. Dice que es un metal y cede el electrón. ¿Cuántos electrones han cedido acá? 2. Pero ¿cuántos dos átomos hay de hidrógeno? 2. Entonces pongo 2 acá, que me indica que hay 2 átomos de hidrógeno. Pero ¿cuántos electrones ha cedido cada átomo? 1. ¿Y qué carga tiene ese ion positivo? Entonces, más 1. Como el 1 no se escribe en química y en matemática, entonces yo digo así que me queda. Un protón de hidrógeno, como el 1 no se escribe, pero como son 2 átomos de hidrógeno, pongo 2. El oxígeno con menos 2. Hay uno solo, el 1 no se escribe. O bien que pongan 2 hidrógenos más, oxígeno menos 2. Cualquiera de las dos formas, así o así, van a estar correctos. Recuerden que el 1 no se escribe. Bueno, y ahora tenemos que identificar qué uniones. Y bueno, como hidrógeno es un metal y oxígeno es un no metal, entonces la unión que estamos haciendo es iónica. ¿Por qué? Porque los elementos al ceder y a ganar electrones se han transformado en iones. Por eso esta unión es iónica. Bueno, espero haber sido clara con esta unión. Bueno, en el caso del práctico, fíjense que tienen unión iónica en donde dice magnesio-oxígeno. Vamos a ver otra. El amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3. Veamos el amoníaco. Veamos el amoníaco. Dice el práctico, nitrógeno, hidrógeno 3. Esto es lo que se conoce como amoníaco. Es el amoníaco con el que las chicas se tiñen el pelo, que ponen en el colorante, eso lo que ustedes ponen ahí, que tiene olor bien fuerte y que a veces le hace arder los ojos, se llama amoníaco. Bueno, ese amoníaco a mí me está diciendo que acá hay un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Eso me está diciendo a mí. Pero también me está diciendo que nitrógeno es un no metal, hidrógeno es un metal. Ahí nomás, entre no metal y metal, yo ya sé que es iónica, pero la tengo que dibujar y tengo que demostrar que es iónica. Entonces pongo nitrógeno y lo voy a enfrentar con 3 hidrógenos. 1, 2 y 3. Lo pueden poner como ustedes más cómodo les parezca. Pero bueno, vamos a poner nitrógeno, tiene en la última órbita 5. Después fíjense en la tabla. 1, 2, 3, 4 y 5. Los 5 electrones de nitrógeno. Y un electrón tiene hidrógeno. Cada hidrógeno tiene un electrón. Entonces digo, nitrógeno está, veamos la tablita, está en el grupo 5. Sigue siendo más electrónicamente negativo, más fuerte que hidrógeno. Porque nitrógeno tiene 5 electrones en la última órbita. Hidrógeno tiene 1. Entonces va a atraer, entonces hidrógeno va a perder o va a ceder electrones. Entonces nitrógeno dice 5 y 3 de cada hidrógeno forman los 8. Entonces la unión es iónica. Y ahora, ¿cómo le escribo electrónicamente? Hidrógeno y nitrógeno. Y lo voy a poner entre corchetes.
Bueno, paso siguiente. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Yo cuento 1, 2, 3. Vuelvo a la fórmula molecular. Es verdad, hay 3. Y es verdad, hay 3. Entonces pongo el coeficiente 3. Hidrógeno es un metal, así que pierde. ¿Cuántos electrones pierde? 1. Entonces pongo más. Recuerde que 1 no se escribe. Hidrógeno es un no metal. ¿Cuántos electrones ha ganado? 1, 2, 3. 3. Y como es un no metal, gana los 3 electrones que le da hidrógeno. Entonces la unión es iónica. Y otra forma de escribir sería 3 protones de hidrógeno y un anión de nitrógeno. Y esta o esta es las dos formas correctas con las que se puede escribir la fórmula. Recuerden, esta es la molecular, esta es la desarrollada según Lewis y esta es la electrónica. Se las voy a poner. Esta es la electrónica. Esta es la desarrollada o a través de Lewis. Y esta es la molecular. Son las 3 formas que ustedes van a aprender a escribir un compuesto, digamos, binario. Veamos otro ejemplo del práctico. Pasemos a una covalente. Por ejemplo, a ver, covalente puede ser, fíjense, dice, esta es iónica, dice fósforo, oxígeno 5, fósforo 2, oxígeno 5, así dice, ¿no? Fósforo 2, oxígeno 5. Fósforo, oxígeno tiene 6 en su última órbita y fósforo tiene 5, perdón. Oxígeno tiene 6 y fósforo tiene 5 en la última órbita. Pero ustedes dicen la fórmula ahí que tienen 2 átomos de fósforo y 5 de oxígeno. No importa si ustedes no se saben los nombres. Ahí me está diciendo que hay 2 átomos de fósforo. 2 átomos de fósforo y 5 átomos de oxígeno. Pero fíjense, este es un no metal y este también es un no metal. ¿Qué unión era un no metal más un no metal? Era sí o sí una covalente. ¿Y qué dice la teoría? Que covalentes comparten electrones. Estos son conceptos que ustedes tienen que saber de memoria para poder identificar qué tipo de unión es. Entonces se puede poner un átomo de fósforo acá, otra de fósforo acá, por ejemplo, un oxígeno aquí y puede ser 2 oxígenos acá. ¿Cuánto tiene fósforo en la última órbita? Habíamos dicho que tenía 5 electrones y oxígeno 6. Fósforo tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago la misma gráfica para este otro. Puedo probar, digamos, de cómo se va a distribuir las uniones de manera de que me sea más fácil, digamos a mí. Oxígeno tiene 6 en la última órbita. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense en que acá no me conviene que haya 2 electrones de fósforo al lado de oxígeno. Entonces voy a borrar un electrón
y lo voy a colocar acá arriba al que falta. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, fíjense en que hay oxígeno. Va a compartir con este fósforo un par de electrones. Y con este otro fósforo otro par de electrones. Entonces acá va a ser una covalente simple. Y ahora nos falta que fósforo complete el par. Entonces va a tener acá 5 electrones que son de él, 6 con la que comparte con este oxígeno y le faltaría 2 electrones que pueden ser justamente uno de acá y otro de acá. Entonces completo 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces voy marcando. En este hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veamos cómo hacemos la unión esta. Fíjense, este oxígeno con este fósforo forma la ley del octeto. 6 de este oxígeno con los 2 de fósforo son 8. Que ya tengo completo la ley del octeto para este oxígeno. Paso este fósforo. Acá tiene los 5 azules de él más que comparte con el oxígeno. Son 5 y una 6. Con este son 7 y con este son 8. Entonces hago así la unión. Y como es un espejo, fíjense si trazamos una línea acá imaginaria, lo que pase acá tiene que pasar acá. Entonces hago lo mismo. Y ahí tiene fósforo, completa la ley del octeto también, los 2 fósforos. ¿Quiénes son los que me quedan? Estos 2 oxígenos de la izquierda y de la derecha. Veo, empiezo por el de arriba. Tengo los 6 de él más el que comparte con acá, son 7. Pero puede tomar uno de este oxígeno. Entonces le voy a borrar este electrón y lo voy a hacer aquí abajo, por ejemplo. Entonces digo, 6 que tiene, 7 con el que comparte con el fósforo y 8 con el otro oxígeno. Y lo que pase arriba, pasa abajo también. 6 y 2, 8. Ya tengo completa esta ley del octeto, pero como es un espejo, así que lo que pase a mi derecha pasa lo mismo a la izquierda. Entonces digo 6 y 2, 8. 6 y 2, 8. Esta es la desarrollada según Lewis. Ahora vamos a ver cómo electrónicamente la tenemos que escribir. No se olviden que es una covalente, o sea que no se puede, no hay intercambio de valencia, de carga eléctrica. Así que la covalente, recuerden que se escribía a través de guiones y que el guión este significaba un par de electrones. Comparten pares de electrones. Entonces escribo oxígeno aquí, un par de electrones para cada fósforo. Y este fósforo comparte un par con cada oxígeno. Y lo que pase a la derecha, vuelvo a repetir, pasa a la izquierda. Comparten todos un par de electrones. Entonces, al identificar, digo que esta es una unión covalente simple. ¿Por qué? Porque comparten un par de electrones cada átomo. Y pasa, lo que pasa a la derecha, pasa a la izquierda. Y esta es la forma electrónica en la que yo escribo este desarrollo de esta fórmula molecular. No importa cómo se llame, le vuelvo a decir, no importa. Es más, en el examen yo no le voy a poner el nombre del compuesto. Directamente ustedes van a tener esta fórmula molecular. La van a tener que desarrollar
y van a tener que identificar la unión y escribirla electrónicamente. ¿Sí? Bueno, a ver, espero haber sido clara. Y bueno, lo siguiente es preguntas, son todas, juegan, digamos, respuestas y preguntas que pueden confundirlo a ustedes. Entonces, cuando ustedes leen una pregunta, por ejemplo, esta dice, relacione mediante una flecha el ítem de la derecha con la izquierda. Unión entre no metales. ¿Cuál es la unión entre no metales? Esta que acabamos de escribir acá. ¿Cuál es la covalente? Entonces tienen que unir con unión covalente. ¿Sí? Entonces traten de interpretar lo que se les pregunta con lo que sigue. Hay algunas respuestas que son muy confusas, pero con la teoría ustedes van a aclarar esto. Bueno, tienen tiempo hasta el viernes 20 de mayo para entregarme este trabajo práctico. Les he puesto en la plantilla de Classroom un nuevo libro que es el libro de Blanco, que se los mande en PDF porque un compañero suyo lo consiguió una compañera suya se las consiguió en PDF y se los pasé para que ustedes consulten, no para que lo impriman. Bueno, el que tiene posibilidad económica de imprimirlo, lo imprime, y el que quiera tenerlo al libro lo tiene. Pero se van a dar cuenta que tienen un léxico, un lenguaje un poco más, un nivel mucho más alto. Si ustedes creen que lo van a poder interpretar, bien, pero tiene algunos conceptos muy claros sobre uniones y sobre el tema que viene en la unidad número 3, que es medio interno. Bueno, espero haber sido claro y espero sus preguntas y sus consultas en la plataforma. Buenas noches.